Shalom, bienvenidos al nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adonolam, Keilat Bao. Nos pueden encontrar, ¿cierto? Ahí en YouTube, en Facebook, en Instagram, en la página web keilatbao.cl. Y bueno, familia, les bendecimos, ¿cierto? A cada uno de ustedes en este día de Shabbat. Y hablemos un poco sobre la Parashat Bo. Significa ven, preséntate. Se encuentra, ¿cierto? En el libro de Shemot. Y en resumen, ¿cierto? Lo que nos trae es lo siguiente. La primera parte de esta porción, Moshe y Aarón advierten al faraón sobre la plaga de las langostas. Y tanto, bueno, los consejeros, ¿cierto?, del faraón le rogaron para que accediera a la petición de Moshe, para que no siguiera ocurriendo más desgracia, ¿cierto?, en Egipto. Pero el faraón se negó a negociar, ¿cierto?, con Moshe y Aarón porque quería que no fueran los niños, que los niños se quedaran en Mitzrayim. Él quería una próxima generación de esclavos, ¿no? Entonces, cuando este ofrecimiento fue rechazado, todas las negociaciones que estaban teniendo fracasaron y el faraón termina por decir, cierto, a Moshe y Aarón que fueran de su presencia. Así es como la plaga de las langostas o la macot, el azote, la langosta llenó, cierto, Mitzrayim, la desoló, pero el faraón se negó a dejar ir, cierto, a los Bene Israel, a los israelitas. Luego, una densa oscuridad envolvió a todo Mitzrayim durante 3 días. La plaga, cierto, Makot Koshech, tinieblas. Misma palabra, cierto, que utiliza en el Bereshit 1, Génesis 1, cuando dice que había tinieblas. Era un caos, estaba vacío y las tinieblas llenaban este mundo. Bueno, de esa misma palabra, cierto, Hoshech dice que se llenó Egipto por 3 días. El faraón le dice a Moshe que podía dejar ir al pueblo, pero que dejaran atrás el ganado. Ya, ok, vayan con todos y sus niños, pero dejen el ganado acá. Por tanto, Moshe se negó y el faraón le advirtió que no quería volver a verlo. Ciertamente, la próxima vez que se vieron fue después de la muerte de los primogénitos, cuando Faraón tuvo que ir a Moshe. O sea, Faraón le dijo, no quiero que vuelvas aquí. Y tuvo que ser después Faraón el que se presentara ante Moshe, debido, ¿cierto?, al gran azote que estaba sufriendo su nación y su propia familia. Luego Moshe le advierte, ¿cierto?, a los egipcios de esta plaga, de la muerte de los primogénitos. El eterno Dios le ordena a Moshe y a Aarón, aquí también la primera mitzvah, el primer mandamiento, ¿cierto?, a Israel como nación. Y también les ordena sobre el primer Corbán Pesaj, el primer sacrificio de Pesaj, descrito, ¿cierto?, junto con las mitzvot de los mandamientos de comer matzá, de no comer hametz, ¿cierto? Lo leudado, de comer matzá, el pan, hametz lo leudado, y de festejar el Pesaj. O esa ceremonia, ¿cierto?, de que Dios pasaría por alto de sus casas, o el ángel, ¿cierto?, para no destruirlos. Más adelante, los Bene Israel se les ordena, ¿cierto?, que deben marcar el dintel de sus puertas, ¿cierto?, con la sangre del Corbán Pesaj. Y ahí nace también, ¿cierto?, esta mitzvah, de la que después se derivaría, ¿no?, en la Mesusá. Aquel cierto rollo de Torah que ponemos, ¿cierto?, en las puertas, recordándonos
el Eterno protegió a los hijos de Israel desde Egipto hasta el día de hoy. Y fue la sangre, ¿cierto?, de ese corbán, de ese sacrificio, la señal. Luego vendría esa misma noche, ¿cierto?, la plaga de Makot Mejorot, ¿cierto? La muerte de los primogénitos. Lo cual dejaría a todo Mitzrayim, a todo Egipto, en un luto. El faraón y los egipcios. Paró, ¿cierto? Paró y los Mitzrim ya querían que los Bene Israel se fuesen de Mitzrayim, de Egipto. Así es que aproximadamente, como se dice, 600.000 hombres, además de las mujeres y los niños y los ancianos, siendo alrededor de unos 3 millones de personas. Así como dicen algunos, 1 millón de personas adicionales que no eran parte de ellos, sino que parte de extranjeros que estaban allí, salieron junto con Israel. Abandonaron Mitzrayim en el llamado éxodo de Egipto, ¿cierto? En la Yetziat Mitzrayim, la salida de Egipto. Corría dentro del calendario, estamos en el 5784, corría el año 2448. Y el verso de la Torá nos dice que habían estado ya unos 430 años allí. De hecho, es esa cifra, 430 años, ¿desde cuándo? Desde el pacto de las mitades, ¿cierto? Cuando Abraham hace, ¿cierto?, un pacto con el Eterno y hacen, ¿cierto?, el llamado pacto de las mitades, donde hacían sacrificios, ¿cierto? Y estos animales quedaban, digamos, divididos para hacer como un camino de un lado al otro, y así se acercaban las dos personas y hacían un pacto que no se extinguiría. A eso se le llama el pacto de las mitades que hizo, ¿cierto?, Abraham con el Eterno. Desde allí pasaron exactamente 430 años. O sea, desde que el Eterno prometió y le advirtió a Abraham lo que pasaría con sus hijos, ya había sido o ya estaba corriendo, ¿cierto? Estos años. Ya estaba el exilio, por así decirlo. Todavía no estaban en la tierra de Israel, sino que seguían en este exilio y de ahí se cumplieron esos años. Finalmente nuestra porción concluye con la revisión de las leyes, ¿cierto?, de Pesaj y el mandamiento, ¿cierto?, de intercambiar los primogénitos del asno, ¿cierto? O de intercambiar los primogénitos de los machos del asno por una oveja, que se podría hacer, ¿cierto?, para reclamarlo. La mitzvah de redimir al primogénito varón y el mandamiento también de felino, de recordar, ¿cierto? Y llevar la marca de estos acontecimientos. De esto se trata, ¿cierto?, la porción que estudiamos esta semana. Hay un Midrash Tanjumá, hace una pregunta respecto de la plaga, ¿cierto?, de las tinieblas. Dice, ¿y de dónde vino esta oscuridad? ¿De dónde salió la oscuridad? ¿Se apagaron todos los faros, las lámparas de Egipto? ¿Vino un viento que apagó todas las luces que habían en Egipto? Recordemos que no tenían electricidad, hasta donde sabemos. Se apagó todo el fuego que tenían encendido y quedó todo en tinieblas. O más allá de haberse quedado en tinieblas porque se apagó la luz, ¿qué tipo de oscuridad estaban ellos experimentando? Bueno,
Los comentaristas suelen decir que no era simplemente una ausencia de luz, sino que más bien era una oscuridad tangible, la que pesaba sobre ellos, una densa oscuridad que era palpable, como dice la Torá. Entonces, hay una respuesta que hace Midrash al respecto. Dice, ¿de dónde venía esta oscuridad? Y responde, esta oscuridad venía del Geinom, o el que se le llama a veces, ¿cierto? No con el mismo significado como tal, como el infierno, ¿no? Geinom. El Geinom hace referencia a cierto lugar donde se quemaban los desechos, allí, ¿cierto? A las afueras de Jerusalén. Geinom. Bien, el fuego que ardía, ¿cierto? Todo el tiempo. Bueno, dicen que venía de acá, del Geinom, o el lugar, ¿cierto? Del continuo fuego. Era como una oscuridad, como si hubiese habido un fuego encendido, se llenase, ¿no? Como el humo negro. Y sobre esto también dicen los sabios, y citando el libro de Job 10:22, que dice, la tierra, cuya oscuridad es como negrura total, sombra de muerte y sin orden, cuya misma luz es como negrura total. La tierra cuya oscuridad es como una negrura total, sombra de muerte y sin orden, cuya misma luz es como negrura total. O sea, la misma luz de este lugar o cualquier luz que hubiese era también como una oscuridad total. Es decir, no bastaba, si es que entendemos esta palabra de Job, aludiendo, ¿cierto?, a este texto de Éxodo, no era una oscuridad que se pudiese extinguir. O sea, por mucho que alguien quemara todos sus bienes, o quemara todo lo que tuviera, ¿cierto?, a las afueras de su casa, o quemara toda su casa, esa densa oscuridad seguía llenando las casas y a los egipcios, y todo Egipto. No había manera, ¿cierto?, de que una luz pudiese reflejarse, era como una negrura total. Y no solamente la luz, ¿cierto?, sino quizás también el entendimiento de ellos, ¿cierto? Era como sombra de muerte y sin orden, dice. Como si hubiese llegado el momento de la muerte, que todo se apaga y no hay forma, ¿cierto?, de salir de allí. Sin orden, un caos, confusión. Prende una luz y no alumbra. Todo lo que sabía y entendía hasta aquí no me sirve de nada. Todo lo que he recibido, lo que he entendido hasta este momento, sirve. El Midrash continúa diciendo, Rabí Yehoshua ben Levi dijo lo siguiente. Hay tres fuentes de las cuales aprendemos que una persona debe revisar su aprendizaje de la Torá poco antes de fallecer. Hay tres fuentes donde aprendemos que debemos revisar lo que hemos aprendido de la Torá un poco antes de fallecer. Y cita primero el Proverbio Mishlei 22:21. Dice, para enseñaros la veracidad de las palabras verdaderas, para que podáis responder con palabras de verdad a quienes os envíen palabras. Para enseñaros la veracidad de las palabras verdaderas, para que podáis responder con palabras de verdad a quienes os envían palabras. Primer verso, donde dice que uno debiese revisar lo que ha aprendido de la Torah un poco antes de fallecer. Entonces los comentarios explican que uno será llamado a hablar palabras de verdad. O sea, porque en ese momento, digamos así, nos presentaremos delante de Dios y solamente podremos pronunciar palabras verdaderas ante Él. ¿Quién va a poder engañar a Dios? No lo pudimos engañar. Por eso nos llegó el momento de la muerte, ¿no? Porque el hombre quiso engañar a Dios comiendo este fruto que dice la escritura, ¿no?
no habrás de comer, lo comió y le llegó la hora. Nadie puede engañar a Dios, nadie puede engañar a la muerte. Si Dios es más grande que la muerte, nadie puede engañar a la muerte, nadie puede engañar a Dios, ¿cierto? Entonces uno debe revisar que todas sus palabras sean verdaderas, porque así nos presentaremos ante Él. Es decir, la Torah, debemos revisar y apegarnos, ¿cierto? Palabra, Torah, aquellos que os envíen un mensaje. O sea, para enseñaros la veracidad de las palabras verdaderas, dice el proverbio, para que podáis responder con palabras de verdad a quienes os envíen palabras. Quienes os envían palabras, es decir, a Dios, quien envió a la persona aquí. Palabras de verdad se refiere a la Torá. Aquellos que se envían un mensaje se refiere a Dios, que nos envió aquí a este mundo. Por lo tanto, uno debe prepararse, revisando su aprendizaje. Uno, antes de partir, dice, la vida debe revisar lo que ha aprendido, lo que sabe, lo que conoce y la verdad de las cosas. Es difícil, ¿no? A veces es complejo, quizás, revisarlo todo. A veces es más fácil descansar de todo, olvidarlo todo. Esto pasa mucho, ¿cierto? A veces ya es parte del propio, la propia naturaleza, ¿no? De la vida, el cuerpo. Pero los sabios enseñan, debemos apegarnos a las palabras de verdad. ¿Y a quién las envió? A Dios, ¿cierto? Porque así nos presentaremos ante Él. El segundo pasaje, donde se nos dice que debemos revisar nuestro aprendizaje poco antes de fallecer, es Coelet 12:13 o Eclesiastés. Dice, y al final del asunto, cuando todo haya sido escuchado, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el deber total del hombre. Es el último recurso del hombre. Al final de todo asunto, cuando todo ya ha sido dicho, escuchado, teme a Dios, guarda sus mandamientos. Este es el todo del hombre, ¿no? Los comentarios dicen, al final de todos los asuntos puede leerse como el final de la materia. Al final de la materia, es decir, el final de la vida, cuando la materia se extingue, todo lo que una persona ha aprendido será escuchado. Dice al final del asunto, cuando todo haya sido escuchado, y ellos lo leen, al final de la materia, al final de la vida, cuando todo haya sido escuchado, es decir, aprendido por alguien más, todo lo que una persona ha aprendido será escuchado. Dice, al final de la materia, al final de la vida, cuando todo haya sido escuchado. ¿De quién? De nosotros. Todo lo que aprendimos, lo que somos, lo que habremos hecho. Todo lo que hemos aprendido será escuchado. Por lo tanto, uno debe prepararse para ese momento. Todo lo que uno es, lo que sabe, lo que conoce, será escuchado. Como nos enseña la escritura, ¿no? Se nos juzgará no solo por nuestras intenciones, por nuestros hechos. Y no solo por los hechos, sino por nuestros pensamientos. Por lo que llena, ¿cierto?, nuestra vida, lo que somos. Debemos prepararnos, por lo tanto. Todo lo que hemos aprendido será escuchado, dice. Al final de la materia, cuando todo haya sido escuchado. Teme a Dios y guarda su mandamiento. Y finalmente el tercer pasaje que aprendemos esto del versículo citado anteriormente. Sombra de muerte y sin orden. Cuando una persona se acerca a la sombra de muerte, debe poner en orden todo lo que aprendió. O sea, cuando se acerca a la sombra de muerte y el caos, debemos poner en orden todo lo que hemos aprendido. Los egipcios no pudieron, ¿cierto? Encender una luz, dice que, aunque encendieran algo, no se veía, se palpaba la oscuridad. Por lo tanto, no era, ¿cierto?, la luz
un fuego, lo que podía librarlos de la oscuridad, sino que era el orden, la ley de Dios, digamos, el apego, ¿cierto?, a los mandamientos de Dios, que alejó a los hijos de Israel de las tinieblas, el Pesaj, la sangre de los dinteles, ¿cierto? ¿Qué fue en el fondo? Que tuvieron que hacer lo que Dios les pidió, temer a Dios, guardar su mandamiento, hacer lo que Él les pidió, fue lo que los libró de la oscuridad. No fue, ¿cierto?, que encendieron luces en sus casas y solamente la tiniebla llegaba hasta allá y hasta acá no, sino que en sus hogares había luz, porque era, ¿cierto?, el oír la voz de Dios, guardar su mandamiento y temerle, lo que los libró, ¿cierto?, de esa oscuridad, que era como la muerte misma, en efecto. El Midrash concluye con un verso, ¿cierto?, del libro de Job, donde dice: hay de una casa cuyas ventanas se abren a la oscuridad, como está escrito, cuya luz es como la oscuridad total. Los comentarios explican: una casa debe estar llena de luz, es decir, de Torah. Hay de quienes abren las ventanas de su casa para dejar entrar la oscuridad del Gehinnom. O sea, hay quien en su casa hay luz, pero hay quienes abren sus ventanas a la oscuridad, sin saber, ¿cierto?, que aún entre esa oscuridad, aún la luz es como la oscuridad total. O sea, y este es un mensaje, ¿cierto?, potente para los hijos de Israel y para nosotros hasta el día de hoy. Pesaj, donde recapitulamos, ¿cierto?, todos los acontecimientos aprendidos de la salida de Egipto, de las plagas que hubo, pero sobre todo de la redención y de la luz que los hijos de Israel tuvieron al guardar el Pesaj, pese a toda la oscuridad que cubría la faz de la tierra de Egipto, y a luz en las casas de los israelitas. Pero hay de aquellos que pudiesen abrir sus ventanas, porque aún cualquier luz que tuvieran sería como oscuridad total. Porque realmente en ese momento, ¿cierto?, la lucha era visible y palpable. Aquí el Midrash trae que esto es como la oscuridad del Gehinnom. Pero era así, palpable, totalmente palpable. Si realmente abrían sus casas a esa oscuridad, lo iba a llenar todo. No importa que luz se encendieran. Por lo tanto, debían protegerse de esa oscuridad teniendo luz en sus hogares. Y la luz era guardar pesas, recordar, ¿cierto?, las promesas de Dios, estar apegado a sus palabras, ¿cierto?, a sus órdenes. Y eso lo llenó de luz. Para el resto todo era tinieblas. A veces pasa, ¿no?, que en los hogares donde hay mucha luz, alguien o algún hijo viene o alguien de la familia abre una ventana. Pese a tener tanta luz, abre la ventana y se llena de oscuridad. Aún su luz sigue siendo tiniebla. Cuidado, hay de quien abre las ventanas de su casa. Hay de quien. Bueno, eso nos enseña, ¿cierto?, el Midrash. Hay otro verso de esta porción que quería comentar para ir finalizando, donde dice: por favor, habla al oído del pueblo de Israel, cada uno pida su prójimo y cada mujer a sus compañeras vasos de plata y vasos de oro. Por favor, habla a los oídos del pueblo de Israel. El que cada uno le pida a los egipcios, ¿cierto?, obsequios, cada mujer, sus compañeras, vasos de plata y vasos de oro.
El Talmud nos señala que el Eterno le dijo a Moshe, por favor habla. En vez de decirle a los hijos de Israel, soliciten, exijan regalos a los egipcios. La Torá dice, por favor Moshe, diles, habla. No les dice, ordénales. Dice, háblales. Que pidan regalos a los egipcios, obsequios. Pero no les dice, ordénales, que los obliguen a darles regalos a los egipcios. ¿Por qué era importante que los hijos de Israel pidieran estos regalos? ¿Y por qué el Eterno solo le pidió que les, que les solicitaran regalos de una forma, digamos, natural, en lugar de ordenarles que les exigieran regalos? Bueno, al respecto, vamos a explicar lo siguiente. Después de cientos de años en Egipto, los hijos de Israel a estas alturas ya eran muy humildes y oprimidos. Estaban oprimidos. La naturaleza de una persona oprimida no es con soñar con grandes cosas. Estará más satisfecho si puede obtener su libertad. Eso es lo máximo para esta persona. Sin embargo, a fin de preparar a los hijos de Israel para el glorioso futuro espiritual que les esperaba luego de recibir la Torá, el Eterno necesitaba que pensaran un poco más en grande. Es decir, como un primer paso, quería que los hijos de Israel quisieran gloria o riqueza. Y quisiesen algo más que la mera libertad y ya, y se acabó. Que aspiraran a una mayor gloria. Bueno, la Gemara, que discute, ¿cierto?, las ideas del Talmud, de la Mishnah, explica que la razón por la que el Eterno quería que Moshe le solicitara a los hijos de Israel que pidieran regalos fue para que también, dice, Abraham vino, nuestro padre Abraham, no dijera lo siguiente: cumpliste la parte de tu promesa que decía, los esclavizarán y los oprimirán, pero no cumpliste la parte que decía, y después de eso se irán allí con grandes riquezas. Palabras que el Eterno le había dicho a Abraham. Otro sabe, ¿cierto? Rav Kook explica que aquella gran riqueza a la que el Eterno se refirió en su promesa a Abraham no fue otra cosa sino la Torá y Eretz Israel, la Torá y la tierra de Israel. Esa es la gran riqueza con la que saldrían de allí de Egipto. Se irán con grandes riquezas. Dicen que era la Torá de Israel. Sin embargo, dado el límite, perdón, sí, el límite mental, la capacidad, ¿cierto?, el humilde estado de los israelitas, la condición de esclavos en las que estaban, Abraham podría haberse quejado de que estas personas no eran capaces de aspirar a metas espirituales o a residir en una gran nación. O sea, ¿qué están diciendo? Abraham podría haberle reclamado al Eterno, porque el Eterno le dijo, saldrán de allí con grandes riquezas. Pero Abraham podría haber dicho, pero estas personas vienen destruidas. Mis descendientes fueron esclavizados, viven oprimidos, no se sienten bien. ¿Cómo van a aspirar a una meta tan grande que en realidad ni siquiera pueden aspirar a la libertad? Podría haberse quejado. ¿Qué grande riqueza van a sacar de allí si realmente apenas pueden con sus vidas? No tienen una mayor meta, son esclavos, están oprimidos. Por eso se registra también en la Gemara que los hijos de Israel le dijeron a Moshe, estaremos felices simplemente de ser liberados de nuestro encarcelamiento. O sea, los hijos de Israel estaban oprimidos, solo querían libertad, no querían grandes riquezas, querían libertad. Esa era la lucha. Entonces, ¿cómo decir que el Eterno prometió sacarlos con grandes riquezas si en realidad se sentían así? Por lo tanto, decirle a los hijos de Israel que buscaran riqueza podía resultar contraproducente.
ya que podrían pensar que tener riqueza material era el fin de todo. Así es como el Eterno pidió y no ordenó que buscaran riquezas. O sea, no les dijo exíjanle riqueza a los egipcios, sino dijo pídanles, para que nadie confundiera esto, ¿cierto?, con una orden, sino que ellos de propia voluntad deseasen, quisiesen y pidieran esta riqueza para que pudieran aspirar a algo más. Al respecto, ¿cierto? Podemos decir lo siguiente, ¿cierto? Ahora, para explicar esto, eh, uno podría decir, bueno, por el otro lado, ¿y por qué los egipcios accedieron tan rápidamente a darle a los israelitas su riqueza? Ya, por un lado, los israelitas tenían que animarse a pedir la riqueza para aspirar a algo más. Pero por otro lado, ¿por qué los egipcios tendrían que llegar y darles su riqueza? Si es que ni siquiera les estaban exigiendo, no era una orden, les estaban pidiendo. Casi así como nos puedes ayudar, nos vamos de Egipto. ¿Puedes ayudarnos o darnos algo para irnos de Egipto? No le estaban diciendo, dame todo lo que tienes, dame tu riqueza, porque voy a saquear Egipto antes de irme. ¿No era esa la actitud? Bueno, ¿cómo entendemos que el Eterno le concedió a su pueblo el favor a los ojos de los egipcios? Bueno, lo aprendemos de lo siguiente. El pueblo de Israel, esta es la gran enseñanza, ¿no? También de cómo lograron sobrevivir y de la luz que había en sus hogares, más allá de las tinieblas que llenaban Egipto, es por el carácter del pueblo de Israel. El Eterno le mostró a los egipcios el carácter del pueblo de Israel. Más allá de las plagas, más allá de todo, les demostró el carácter. Y ese carácter fue tan fuerte que pudo erradicar generaciones de estereotipos o desprecio. O sea, los israelitas no se fueron con odio y resentimiento de Egipto, ni fueron a saquear las casas de los egipcios para irse ellos. No fueron, ¿cierto?, a exigirles por cuánto nos maltrataron, por cuánto nos esclavizaron, por cuánto no nos tendieron la mano, nos llevaremos, ¿cierto?, y los saquearemos. ¿No? Dile al pueblo de Israel que le pidan riqueza. Y ellos accedieron. Bueno, según lo que hemos explicado hasta aquí, los egipcios quedaron totalmente inmovilizados ante la densa plaga de las tinieblas y la oscuridad. Quedaron, ¿cierto?, en densa oscuridad y todo lo que poseían, de hecho, no podían ni verla, las cosas que poseían, y por otro lado, como no podían verlas, no podían cuidarlas. Por lo tanto, todo lo que poseían estaba disponible para llegar y saquear. Esto es como cuando los ladrones van, cierto, de noche, y si no hay nadie, llegan y saquean una casa. Y si hay alguien que está durmiendo, está en una densa oscuridad, por así decirlo, del sueño, llegan y saquean. Bueno, así eran las propiedades y la riqueza de los egipcios. Estaban disponibles totalmente para llegar y sacarlas. Además, ellos eran presa fácil para cualquiera. Porque si los israelitas querían buscar venganza y represalia por todos los horrores que pasaron en la esclavitud, pudieron haberla buscado y encontrado. Haber sido vengativos, ¿cierto? No solo me llevaré su riqueza, además los golpeamos, los hacemos sufrir. Algo así como lo que hizo Hamas. Podrían haber buscado una venganza, una represalia, ¿cierto? Haber devuelto horrores que han pasado por echarle la culpa a ellos, ¿cierto? Los egipcios. Y podrían haber saqueado las casas de los egipcios,
y haberlos incluso matado. Los israelitas pudieron haber hecho eso, ¿sí? Pero cuando los egipcios empezaron a ver de nuevo, después de esta densa oscuridad, no solamente tuvieron el alivio de que las tinieblas habían ido, ¿cierto? Y habían sobrevivido, porque dice que ni siquiera ninguno se podía ver con el otro. Después de haber sufrido esa terrible experiencia, desesperante, también vieron con incredulidad que todo lo que ellos poseían, salvo, ¿cierto?, la muerte del primogénito, que fue duro para todas las casas, pero todo lo demás estaba ileso, estaba intacto. Sus viviendas estaban en orden, no faltaba nada. Y los israelitas que eran libres y tenían luz, podrían habérselos comido como pan, y con buenas razones para hacerlo, pero no habían tomado nada de ellos. No sacaron nada, ni saquearon nada. En un instante podemos entender que entendieron los egipcios la nobleza moral de los descendientes de Abraham, de los israelitas. Personas que ellos habían tratado injustamente. Mientras ellos estuvieran desprotegidos, no procuraron hacerle ningún mal ni ningún daño. Esa era la grandeza de los israelitas. O sea, todo esto, o esto que ocurrió, hizo grande o les dio el favor a los ojos de los egipcios, ¿cierto? Respecto de los israelitas. Trajo el favor de ellos sobre los israelitas. Debieron sentir, ¿cierto? Obviamente los israelitas que habían ganado y habían comprendido que habían reclamado el camino que el Eterno les deparaba en el futuro. O sea, podrían, ¿cierto?, los israelitas haber caído en esto, pero lograron entender que el camino que el Eterno les estaba presentando era el por el cual debían andar. Ese era el camino de la libertad, el camino moral. Empezar ese camino moral. Deseo la libertad, no deseo la venganza. O sea, ellos ya habían visto todas las plagas. Suficiente. Dios se vengó por nosotros. Dios hizo todo lo que quizás uno hubiese querido. Ojalá que te comieran los mosquitos, que te diera úlcera, que tu ganado se quedara en nada, que tu río Nilo del cual te jactas no pudiesen ni beber de él, fuera como sangre. Quizás cosas que pasaron en el corazón de los israelitas contra los egipcios, ya era, Dios, siente, mira cómo están sufriendo cada uno las muertes de su primogénito. Cada uno ya sufrió azotes. ¿Por qué yo voy a seguir en ese camino? Sí, ya entiendo. De Dios es la venganza. De Dios es la justicia. A mí solo me queda seguir el camino por el cual Dios me quiere llevar. Y Dios les dijo, ve y que pidan obsequios, no que los saquen. Y los egipcios les dieron las cosas. Podrían haberlos insultado, engatusado, ¿cierto? Para exigirles regalos. Porque ahora ustedes son los perdedores, nosotros triunfamos. Dios nos dio la victoria sobre ustedes. Habiendo probado el dulce sabor de la victoria, podrían haber también saboreado, ¿cierto? Como como dice, como el que ríe último ríe mejor. De alguna forma, ¿cierto? Vengativa, diciendo, habiendo probado el dulce sabor de la victoria, pues también te vencí moralmente. Pero en realidad no quedó ese sabor, ¿cierto?, de la victoria como vencí sobre ti, sino que
quedó el sabor de la victoria moral. Lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios busca de nosotros, es servirle a Él. Como dijo Moshe y Aarón, ve y dile a Faraón, dejen ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y eso estaban entendiendo los israelitas. La moral era servir a Dios y sus preceptos. Y ese era el dulce sabor que estaban presenciando en Pesaj. No es el sabor de la victoria sobre los egipcios. Es el sabor de la victoria moral. Que nuestros padres anduvieron con Dios en sus caminos y nosotros ahora estamos cumpliendo un mandamiento, andando en sus caminos y hay luz en nuestros hogares. En esto hemos vencido al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino guárdalos. Entendieron que estaban guardados en este mundo y no que vinieron a vengarse del mundo. No he venido a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo, dijo Yeshua. No estaban dispuestos a cambiar esto por riqueza o dinero. Aceptarían, ¿cierto? Dinero de sus antiguos opresores o riqueza, ¿cierto? Pero porque Dios se los pidió. No porque esto significaría, ¿cierto?, de que ellos son mejores moralmente que los egipcios. Y ustedes no merecen esa riqueza. Nosotros merecemos esa riqueza, no ustedes. Resentimiento. Entonces, el Eterno, ¿cierto?, buscó reparar esto del corazón del pueblo de Israel. Iban a cruzar Egipto, salir de Egipto como una nación, y no como un grupo de personas, una nación. Y una nación tiene que ser moral. Una nación tiene que tener sus reglas, su institución, una cultura de grandeza, si no, es un caos todo. Una nación llena de venganza, llena de muerte, una nación llena de saqueos, no es una gran nación. Ellos iban a salir de ahí como una nación, mirando hacia el futuro, pensando en su bienestar, pensando en lo que Dios quería de ellos. Estaba preparándolo, ¿cierto?, para su futuro. Su prosperidad material era una parte, pero no lo era todo. La base, ¿cierto?, tenía que ser sólida. Lo primero, ¿cierto?, era seguir el camino del Eterno, el camino moral. Era lo más grande para los israelitas. Y con esto quiero concluir, ¿cierto? Esa era la respuesta para los israelitas, el camino moral, superior a cualquier otro. No los llevó a exigir de sus enemigos riqueza, saquearlos, sino pedirles porque Dios nos pidió, quería que aspiraran a más. Y ante los ojos de los egipcios tuvieron todo el favor. ¿Por qué? Porque no los saquearon, porque no los maltrataron, ¿cierto? Pese a eso. Pese a todo lo que podrían haber hecho mientras ellos estaban en tinieblas, no hicieron nada. Sino que les fueron a pedir a sus hogares si tenían algo para su salida de Egipto. Y los llenaron de riqueza y honor, por lo que entendieron. Entonces, nuestra vida, ¿cierto? A veces hay injusticias en la vida, pero la escritura dice, mía es la venganza. Dios da recompensa, no aquel que simplemente justicia con sus manos, sino aquel que persevera, ¿cierto?, en la ley de Dios, en su ley medita de día y de noche, que, que persigue la moral de Dios, que persigue, ¿cierto? Y se pregunta qué Dios quiere que haga hoy. A tratar mal a mi prójimo, abusar de él cuando está desprotegido o no hacer nada, aunque sea mi enemigo. Poner la otra mejilla, poner la cara, llevar la carga de nuevo, pero no hacerle daño, ¿cierto? Al contrario, esperar su bien. Bueno, este es un libro de muchas lecciones. Espero que otra más, ¿cierto?, haya podido calarse también en nuestra vida para realmente saber que no busquemos el mal de los demás, busquemos el bien que Dios tiene para nuestra vida. Eso es lo más importante, es el camino que tenemos que seguir.
Dios dará el favor sobre nuestros enemigos, ¿cierto? Para nosotros. Cuando andemos en sus caminos. Sabemos que es así. Cuando andamos en sus caminos tenemos el favor de las personas, de los demás. Y eso es bueno en esto. No nos engañemos, no pensemos que por nuestra propia mano conseguiremos todo. El Eterno también limpia nuestro camino para poder salir, ¿cierto? De la esclavitud, para poder llegar al lugar que Él nos tiene prometido. A la libertad, ¿cierto? Y a su servicio. Que el Eterno les bendiga a todos. Shalom, shalom.